libro. Pues buenas tardes, agradecer la presencia, me siento en familia y muchas gracias por las palabras aquí de los compañeros. A ver, yo por no extenderme y hacer esto infinito, voy a retomar de la introducción de Rafa. Yo sí me voy a centrar en el aspecto, si queréis, más poético, más literario del libro, porque como autora pues creo que me corresponde un poco eso, ¿no? Y luego ya, si queréis, en las preguntas y demás, profundizamos un poco más. A mí el libro me gusta definirlo, de principio, como un libro cercano. Un libro que tengo que decir que no me planteé jamás que fuera un libro, y esto es importante, porque cuando yo escribí estos versos, hace más de 30 años, la mayoría, no tuvieron un objetivo de formar un todo y configurar un libro. Pero es un libro cercano porque forma parte de múltiples complicidades. La primera, la de Pepe y la de Antonio, los editores, pues porque estos poemas a mí me acompañaron de forma íntima mucho tiempo, a mí es un grupo reducido de personas que compartíamos y que ellos en un momento dado pues también compartieron, se hicieron eco de estos versos, del contenido de ellos y propusieron editarlo, o sea que complicidad primera en este libro. Otras complicidades, pues el libro tiene una serie de dibujos que también corresponden a un amigo de Granada, pintor, Miguel Fenoy. Complicidad de otra amiga que hace la carta epílogo final, totalmente complicidad con el contenido de los versos. Complicidad de Cristina, siempre la complicidad de Cristina, que aporta el colofón, otra amiga hace este dibujo, este retrato, en fin. Es decir, múltiples complicidades. Complicidad también de la gente donde lo compartimos, de la librería, ¿no? Del compañero de Dalía, de Rafa, que está aquí, y que con él también tenemos la complicidad de la poesía. Bueno, desde un aspecto, si queréis, más literario, entonces, el libro, yo como autora, tengo que decir que no soy espectadora en absoluto. Rafa ya ha apuntado un poco el tema de qué va, pero estos versos nunca se escribieron, si queréis, desde la distancia, sino que me atraviesan a mí vitalmente. Esta es una primera característica que entiendo que define el poemario. Y además lo hace a través de una lírica intimista, por definir un poco en términos literarios, de una lírica intimista, y yo me suelo detener en ese concepto. A mí el intimismo me interesa en la poesía, que dicen los críticos literarios que fue Garcilaso, ¿no? El primero ya, una burguesía incipiente, aunque fue un poco más tarde, el intimismo como tal, ¿no? Pero que puso en primera línea pues su subjetividad. Era una burguesía que quería expresar ya de una manera laica, desacralizada, fuera, ¿no? de las barreras de la Edad Media. Y en ese sentido, ahí, en ese intimismo, en la poesía pues tiene un interés, y es que rompe con la moral preexistente. Yo, salvando un poco y modestamente, ¿no? Entiendo que este libro, desde el intimismo, pues algo rompe también con la moral preexistente. Además, no me gusta cargar en ese concepto ninguna connotación negativa, porque a veces es verdad que la literatura hecha por mujeres e intimismo, ese binomio, a veces, y desde la crítica literaria, pues siempre tiene una connotación negativa. Entonces yo le quiero quitar eso, esa connotación negativa, y entiendo entonces que modestamente aquí intimidad y experiencia conforman una poesía un poco intensa, pues si queréis una poesía de la vida. He hablado del amor, del desamor, ¿no? Y una intimidad que entiendo que también rompe cierta moral persistente, como digo. Pero lo que ocurre es que, reflexionando en torno al poemario escrito hace tiempo,
también entiendo que no es suficiente con la intensidad ni con el sentimiento y la intensidad en el sentimiento, sino que yo tenía que contextualizar esto, para intentar entender también como un todo y como un libro ahora, ¿no? Aquí. Entonces, además entiendo que la literatura en general, la poesía en concreto, tiene que ser contextualizada para que nos llegue de una manera completa, ¿no? Y tiene que ser contextualizada también para que rompa fronteras, barreras y para que perdure de alguna forma. Yo hacer ese ejercicio de contextualizar lo que yo misma escribí, porque debo decir que la mayoría son de los años 80, aunque algunos hay un poquito más actuales, pero el gran grueso son los años 80 y parte de primeros de los 90. Pues a mí ese proceso me ha resultado interesante hacerlo. El contexto pues, son los años 80, sí que es verdad que forman un todo homogéneo en torno al deseo, como él ha explicado, en este caso con rostro de mujer, porque somos las mujeres las que estamos aquí en primera línea del deseo. También decir que incluso el nombre hace alusión a la perdurabilidad de ese deseo, el tiempo como prueba significa la resistencia del deseo con el paso del tiempo, podríamos decirlo así. Y también tengo que decir que en un principio yo jamás escribí estos poemas con un sentido reivindicativo, si podemos llamar, ¿no?, entre comillas, con un sentido reivindicativo, no. Nacen desde otro lugar, nacen desde una necesidad muy vital de contarlo, si lo contextualizo, si aterrizo ya en un contexto histórico, incluso en una proyección política. Estamos hablando de los años 80, para mí muy interesantes, años 80, muy, muy intensos de lo vital y de lo social. Años en los que, bueno, pues los nuevos movimientos sociales, aquí con cierto retraso, aportaron otras sensibilidades, podemos decir, a la vieja izquierda. Estoy hablando del feminismo, estoy hablando de la ecología, ¿no? Una serie de movimientos de los que mamamos, de los que aprendimos, y el movimiento feminista en concreto revoluciona nuestras vidas. El lema que teníamos era lo privado es político, es decir, lo vivencial lo teorizábamos políticamente y viceversa, ¿no? Para mí eso es algo también importante que está de una u otra manera presente en el libro. Además, las que participamos de colectivos feministas y de colectivos de lesbianas feministas, pues vimos cómo se ponía voz y rostro también a este deseo, ¿no? Y entonces ubico esos versos en un momento en que teorizábamos nuestras propias vidas, y el tiempo como prueba, que surge de la subversiva fuerza del deseo, como así se define en algún momento en el propio libro, pues entiendo que en este universo histórico ya pasa otro peldaño, y pasa el peldaño de lo social, de lo colectivo. Entonces ese deseo lésbico entiendo ya que significa, y en un libro para compartir, significa visibilidad. Visibilidad lésbica, algo que en aquellos momentos fue de verdad una campaña política y un dejarnos mucha teoría y mucha práctica ahí. Así que modestamente entiendo que otorga este libro algo de sexo, deseo, intensidad a las relaciones entre mujeres, y desde las mujeres también, que mucho tiempo han estado invisibilizadas y que, bueno, el movimiento feminista de una u otra manera pues ayudó a rescatar, ¿no? Así que, hecho esa contextualización, me parece que este libro también es político. Yo he hablado de intimismo, empezaba con ese concepto, pero bueno, es que toda la poesía absolutamente es política, ¿no? ¿Qué poesía no lo es? Pero cuando digo política también me refiero a algo más, y es que ya sí, hecho esa contextualización, entiendo que ya es un libro con vocación de ser leído, podemos decir, de ser compartido, de ser público, ¿no? E incluso, pues, me parece que tiene su interés, o que algo de un granito de arena puede aportar desde el punto de vista político en la línea que he dicho. Esa lírica intimista, por seguir hablando un poco más de forma literaria, o del aspecto más literario, se muestra a través del verso libre, algo de prosa poética, aunque ese concepto, sí, yo lo repito siempre. Entonces, sé que habrá gente que lo comparta, no lo comparta, lo matice, etcétera, pero bueno, para entendernos, ¿no?
algo de prosa poética. Y además me gusta definir el libro desde el punto de vista geográfico como itinerante, porque es verdad que de una u otra manera en el libro están implícitos distintos lugares, distintas latitudes. Por supuesto, Granada, con el nombre de poesía con mayúsculas, ¿no? Pero también otros sitios que han conformado mi proceso vital, incluso político y social, ¿no? Ciudades como Barcelona están aquí presentes de una u otra manera, aunque no se nombre, Bilbao, ¿no? Y siempre digo Almería, porque para mí la luz de Almería es algo que llevo impreso y que sin esa luz creo que no hubiera escrito parte de estos poemas, pero que creo que no hubiera escrito otras cosas también, sin esa luz. Para mí la luz es algo, Almería es otro punto pivotante, ¿no? Al que siempre vuelvo y que está presente de una u otra forma. Bueno, decíais que es mi primer libro de poemas, efectivamente, yo me dedico, soy bióloga, doy clases, tengo cosas de educación ambiental escritas y bueno, y algunas colaboraciones en revistas feministas, educativas también, pero aunque es mi libro de poemas, yo nunca he dejado de escribir poesía, y es más, creo que a mí la poesía me atraviesa, que yo miro el mundo un poco con ojos de poesía y que la vida no sería igual sin la poesía. Esto es lo que pienso, ¿eh? Y entonces, por todo lo que digo, pues deciros que eso, que me es grato compartir, que sea público, que forme parte ya, ¿no?, de vuestro también, el libro, y que porque entiendo que modestamente puede colaborar a mostrarnos a las mujeres como sujetos activos, como sujetos subversivos en el terreno del deseo en general y en concreto en la visibilidad lésbica muy en particular, ¿no? Gracias entonces por esta acogida, por este espacio, por vuestra presencia. Lo que vamos a hacer ahora es leeros unos poemas. Lo vamos a hacer así un poco turnándonos para que no sea muy monótono, ¿no? Yo quiero que Rafa empiece leyendo uno que él ha elegido, ¿no? Y ahora después de eso, pues si queréis que comentemos algo más, pues hablamos un rato. Yo voy a leer el primer poema del libro. El libro tiene 4 partes, empieza con la primera parte se llama Pregunta, y hay un poema muy breve se llama ¿Quién? Y dice así: ¿Quién te transformó en cristales pequeños y los dejó brillando en el camino, impunemente, como esparcidos? Bueno, yo voy a leer el Big Bang, que por eso de que yo soy de ciencias, pero escribo poesía, que hay algunas amigas que dicen que no conocían esa faceta, ¿no? Bueno, pues eso, el Big Bang utiliza algún concepto que como de ciencias, pero es un poema. Dice así: puede que no queden testigos, incluso que les falle la memoria, pero la explosión fue muy ruidosa y muy intensa, al menos en los jugos gástricos de ambos estómagos, y se hizo la onda expansiva y los sentidos. Ahora, cuando mira a través de su calidoscopio pleno de cristales rotos, puede descifrar algunas moléculas de tal proceso. Todavía sus ojos se preguntan: ¿aún queda hidrógeno de aquel Big Bang en el universo? Me queda absorto en su poema. Sí. El patio. Mi sentimiento es el patio semiencerrado y entreabierto. La luz rota entre los pámpanos. La brisa. Los colores. El néctar que acompaña a luciérnagas nocturnas. El ronroneo del agua en la acequia. 3 erizos crepusculares y 1000 macetas. Mi sentimiento. Un abejorro henchido entre naranjos, el azahar fresco, un dedo hundido en la tierra, los nervios de una hoja y el movimiento, el patio, el recinto,
el recogimiento, mi sentimiento. Bodegas olorosas visitadas por abejas, moradas de escarabajos entre la hierba. El recinto, el patio, la puerta de entrada, mi sentimiento. Una luz rota, la menta que nunca será parra, el interior y la armonía, el destierro del autoengaño, 1000 sensaciones de olor, una hendidura y una parada, mi sentimiento. En más de una ocasión fuiste invitada de honor. Explorando coincidencias. Fantasía coincidencia geográfica. Gaviota suspendida en el vacío, como colgando. Desde el otro borde observas quieta, apoyada en la barandilla, cómo penetro en el fluido y nado en la ría. Bueno, uno cortito, otro ojo. Otros ojos me sacaron del destierro y entendí la gramática y los números. Todo lo engulle la espiral del tiempo. Como una conjetura en matemáticas, la utopía me mira de frente, dispuesta a orientarme en la bóveda del universo. Cuarta dimensión, epílogo 2. La cuarta dimensión se hizo visible solo cuando te nombré sin lírica, solo cuando escribí tu nombre. La dimensión del tiempo se hizo nítida. Ya nunca más fue posible la melancolía. La relatividad del tiempo se impuso como un naufragio a la poesía. Bueno, voy a leer el que da título al poemario, El tiempo como prueba.